Bien, en este tutorial vamos a ver ya en la versión 2.80 de Blender cómo importar, orientar y escalar un modelo fotogramétrico en Blender. Entonces, bueno, pues esta es la pantalla de inicio por defecto de la nueva versión de Blender 2.80, en la que, bueno, pues se nos aparece el cubo, la cámara y la lámpara. Vamos a empezar como siempre suprimiendo con Sub, eliminamos el cubo. Y como tenéis en los materiales, mediante File, Import, Wave from OBJ, nos aparece el navegador en el cual tendremos que buscar pues donde tengamos las eh, el modelo fotogramétrico que hemos exportado previamente desde la aplicación fotogramétrica. Entonces, bueno, pues en mi caso voy a coger una lucerna que tengo aquí, selecciono el OBJ e import OBJ. Vemos que tardará un tiempito en traerlo y ya lo tenemos aquí. Vemos que nos aparece muy pequeño y como muy descentrado, ¿veis? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que nos convendrá hacer, será seleccionarlo con un clic, así, y vamos a llevar toda la geometría a donde está el origen, que es este puntito amarillo. Entonces, para eso, sencillo, Object, Set Origin, Geometry to Origin. Y veis que ya lo tenemos aquí perfectamente centrado en el origen. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es orientarlo de forma lógica. Entonces, nos va a interesar, aquí podemos ver siempre arriba a la izquierda cuál es el modo de visualización que tenemos. Entonces, en este caso lo tenemos en User Perspective. En lugar de Perspective vamos a poner el modo ortográfico. De esa manera va a resultar más sencillo. Con eso lo hacemos con el teclado numérico, la tecla 5. Y veis que nos ha cambiado ligeramente el aspecto y ahora todos los cuadros se ven las distancias iguales. Y vamos a utilizar las vistas predeterminadas. Como os vienen los materiales, con el 1 del teclado numérico tenemos la vista frontal, el 3 sería la vista derecha, el 7 la vista superior, que son las más utilizadas. Entonces, bueno, pues vamos a colocarlo de una forma lógica. Para eso, por ejemplo, nos colocamos en vista front, que sería esta, y en vista derecha, por ejemplo, vamos a empezar, y simplemente podemos pulsar la tecla R y vemos que nos permite rotarlo para colocarlo como queramos. Por ejemplo, lo dejamos ahí. Pasamos a la vista frontal, volvemos a pulsar R y lo colocamos de una forma lógica. Y nos vamos a poner en la superior para ver ahora la caja de herramientas de la izquierda, y vemos aquí que tenemos la herramienta de rotar. Si pulsamos, veis que nos aparece aquí los aritos del gizmo que nos permiten, por ejemplo, en este caso, si hacemos un simple clic aquí y rotamos ligeramente. Podemos hacerlo como queramos. Realmente los atajos de teclado son muy útiles en Blender y los utilizamos habitualmente y al final acaban quedándose sin ningún problema. Bien, vamos a volver a desactivar la herramienta y vamos a tener la herramienta selección. La vamos a colocar un poquito mejor y listo. Por otra parte, veis que lo tenemos en modo sólido, lo tenemos aquí, el modo sólido activado. Vamos a comprobar, generalmente así lo hace, que funciona bien la textura. Y efectivamente, activando el modo Look Dev o material, o el modo incluso Render Preview, que lo tendríamos aquí. Aquí nos incluiría la iluminación y en Look Depth solo el material. Y vemos que lo ha importado correctamente como suele hacer habitualmente. Si no lo hubiera importado bien, por ejemplo porque tenemos la textura cambiada de sitio y no nos lo refiere bien, nos tendríamos que cambiar, veis aquí los espacios de trabajo, al espacio Shading. Si cambiamos al espacio Shading, vemos que tenemos otra forma de verla totalmente diferente, pero lo importante es que tenemos aquí el nodo del material y aquí la textura de imagen a la que se refiere. Tendríamos que pulsar aquí Open Image y buscar, en mi caso lo tengo perfectamente referenciado, pero tendríamos que buscar en el navegador la situación en la que está esa imagen. Pulsaríamos Open Image y ya nos enlazaría perfectamente bien la textura con el modelo. Bien, volvemos al layout y porque ya lo que nos quedaría es configurar las unidades y escalar. Bien, para configurar las unidades nos tenemos que venir a la pestaña Scene que tenemos aquí a la derecha
¿vale? Y en el grupo Units, bien, podemos utilizar fácilmente uno de los sistemas que nos indica aquí predeterminados. Por ejemplo, en longitud vamos a seleccionar centímetros, que es el que más nos interesa. Bien, para ahora ver un poquito qué medidas tenía este modelo, vamos a pulsar la tecla N para hacer aparecer aquí la barra transform, ¿vale? Y vemos aquí las dimensiones que nos hablan de 101 centímetros, es decir, de 1 metro, es decir, es mucho más grande de lo que realmente es la lucerna, que la tendremos medida anteriormente y vamos a suponer que mide 10 centímetros de extremo a extremo. Bien, tenemos entonces ahora que escalar la lucerna a la medida adecuada. Por lo tanto, una de las formas más sencillas que tenemos es con un objeto de referencia. Podemos añadir un objeto de referencia que lo haremos con este menú Add Mesh Cube. Introducimos un cubo. Bien, ¿de qué dimensión nos ha introducido el cubo? De 200 centímetros, es decir, de 2 metros. Lógicamente es mucho más grande de lo que necesitamos. Hemos dicho que queremos que nuestra lucerna mida 10 centímetros, ¿no? Pues vamos a colocar 10 centímetros, perdón, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Bien, ya tenemos aquí, vamos a activar la vista wireframe, aquí, el modo de visualización wireframe, para ver el tamaño de nuestro cubo. Por lo tanto, sabemos que la lucerna tiene que caber dentro de este cubo. Simplemente la seleccionamos y de nuevo podemos con la tecla S escalar para hacerla más pequeñita hasta que quepa, de extremo a extremo. Bien, y vemos que prácticamente ya lo tenemos. Podemos recolocar un poquito el cubo, por ejemplo con la tecla G, hacemos a mover para recolocarlo y bueno, pues lo tengo bastante cercano. Vuelvo a seleccionar otra vez la lucerna, S para ampliarlo y ya lo tendríamos de la dimensión adecuada. Lógicamente, si venimos al modo sólido, no se nos va a ver la lucerna, pues sencillamente ya el cubo ha cumplido su función, lo seleccionamos con un clic, pulsamos Sub y ya tenemos entonces la lucerna que, si la seleccionamos, aquí vemos que no nos ha puesto exactamente las dimensiones. Eso es porque todavía está sin aplicar las medidas. Para aplicarlas correctamente seleccionamos Object, Apply y vamos a decirle Rotation and Scale para que ya nos aplique la rotación. No es exactamente en 10 centímetros, pero está muy cerca, como lo hemos hecho un poco a ojo. Incluso si queremos, podemos volver a hacerlo con la tecla S y ampliarlo un poquito hasta los 10 centímetros, pues que sean más exactos en el eje X, que es lo que nos interesaba. Bien, pues ya simplemente volvemos al modo material y ya tenemos aquí nuestra lucerna perfectamente escalada y perfectamente orientada.